Hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a Templo de Benecer. Tratando de mantener este altar, créanme, se siente la presencia del Señor en este lugar. El altar se siente prácticamente, como voy a decir, como leíamos, sobrenaturalmente en fuego, créanme. Hermanos, me voy a quitar mi mascarilla. El día de hoy voy a tratar de compartirles un poco sobre una parte de la vida de Jacob, una parte que fue muy importante porque pues de ahí vino la bendición del Padre. Hermanos, el día de hoy vamos a irnos a la lectura que está en Génesis 25, 22 al 26. Nuevamente es Génesis 25 del 22 al 26, indicando con un amén cuando nos encontremos ahí, por favor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dice: y los hijos luchaban dentro de ella. Ella se refieren a Rebeca. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trababa su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Hermanos, ¿pueden tomar asiento, por favor? Como les decía, hermanos, voy a tratar de llevarlos el día de hoy sobre una parte de la vida de Jacob. El día de hoy yo titulé esta palabra que me ha dado el Señor. Es cómo es el proceso de Jacob de pasar de un engañador a ser un príncipe de Dios. Hermanos, aquí, como leíamos en Génesis 25, del 22 al 26, nos relata cómo fue el nacimiento de Jacob y de Esaú. Ellos pues fueron procreados por Isaac y por Rebeca. Fueron procreados de una manera bastante sobrenatural, porque Rebeca era estéril. Rebeca no podía tener hijos, y aún así el Señor hace la promesa de que ellos iban a procrear. ¿Por qué les digo? ¿Por qué les da la promesa? Porque originalmente se la da a su abuelo de Jacob. Su abuelo de Jacob fue Abraham. Abraham, como todos sabemos, fue el primero que recibió la promesa de parte del Señor, donde le decía que su descendencia iba a ser incontable y iba a estar por todas partes del mundo. Después esa promesa se traslada a Isaac, de Isaac se traslada a Jacob. Podemos, hermanos, ver cómo inicia la palabra aquí que leímos el día de hoy. Dice: y los hijos luchaban dentro de ella. En la vida de Jacob, definitivamente la lucha estaba presente. Una lucha nosotros entendemos que es como una batalla, que es como una pelea, es para poder adquirir algo. En algunas ocasiones, en la plática con nuestros pastores, pues definitivamente nos han dicho: no se preocupen ustedes, pero definitivamente para obtener algo, si el Señor les quiere dar algo, no es porque no quiera que nosotros no lo alcancemos, pero quiere fortalecernos, quiere mostrarnos que, como todos, para obtener algo se necesita una lucha. Es como cuando ustedes, que son papás, le enseñan a sus hijos que todo definitivamente va a costar. No es nada más de estirar la mano y que las cosas lleguen, ¿no? Entonces el proceso desde el cual venía Jacob era un proceso de lucha. Y pues imagínense ustedes este nacimiento de estos dos gemelos, donde el primero de ellos era Esaú, y tan ligado su nombre Jacob, le ponen así porque en el hebreo se relaciona con la palabra talón. Entonces, como ustedes lo veían aquí, cuando venía naciendo Esaú, ya detrás de él la partera veía que ya venía una manita agarrando a su hermano, lo venía agarrando del talón literalmente. Entonces desde ahí Jacob ya daba esos signos de lucha, ¿verdad? Podemos ver lo sobrenatural que hay en este tema.
cómo una mujer estéril puede dar a luz a un par de gemelos, los cuales no eran idénticos porque, como aquí también dice la palabra, Jacob era muy velludo. Dice aquí que era parecido a un abrigo de piel, como si tuviera un abrigo, como si fuera un abrigo de piel su cuerpo, porque era demasiado velludo, y dice por aquí que era rubio o rojizo. Hermanos, Jehová, como les digo, ya le había hecho la promesa a Abraham, al padre. Se la pasa a Isaac, y después, originalmente en aquellos tiempos, el primogénito era el que recibía las bendiciones. Eso era en aquellos tiempos, como lo dice y lo manifiesta el Viejo Testamento. Otro tema sobrenatural que hay aquí es que Isaac, teniendo 60 años, procrea este hijo con su esposa Rebeca. Podemos ver cómo Rebeca juega un papel muy importante, bíblicamente hablando, en este tema, ya que pues es la que viene a dar a luz a estos par de gemelos, que en este caso, como veíamos, el primero fue Esaú y el segundo fue Jacob. Ese es el tema del nacimiento de Jacob, cómo nosotros nos damos cuenta cómo nace de manera sobrenatural, cómo nace luchando, y cómo, aunado a esta lucha, pues él ya venía literalmente agarrado del talón de su hermano. Hermanos, después de aquí, de cómo vemos cómo nace, si nos vamos a Génesis 25, del 27 al 34, por favor, ahí vamos a ver la descripción de su crecimiento. Génesis 25, del 27 al 34. El bosquejo se llama Esaú vende su progenitura. El 27 dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa y hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje, y volviéndose a Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y comió y bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Hermanos, aquí nos podemos dar cuenta cómo el crecimiento de ellos, pues primero que nada podemos ver cómo los papás se inclinaban a lo mejor por afinidad a uno a otro. Vemos cómo Isaac se inclinaba hacia Esaú, ya que él era diestro en la casa y tenía, por decirlo así, labores más varoniles. Y no que Jacob no las tuviera, pero Jacob era más de casa, más de estar pegado con la mamá en casa. Entonces había afinidad. La mamá se inclinaba más hacia Jacob y el papá se inclinaba más hacia Esaú. Ahí podemos ver cómo ellos como papás, pues sí, definitivamente había una afinidad me imagino yo que por las características o por los talentos que cada uno de ellos tenía, porque pues nosotros sabemos, el Señor a todos nos ha aportado de talentos distintos. No todos los talentos no todos tenemos los mismos talentos, a pesar de estar en la misma familia. Hay unos que son muy buenos para cuestiones prácticas, hay otros que son muy buenos para otras cuestiones. Entonces, créanme, hermanos, el Señor a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, nos ha dotado con talentos, los cuales son distintos. Y una vez escuché que alguien decía: no, es que yo no sé qué talento me ha dado Dios, o a lo mejor yo no sé si tengo un talento. Le digo: no hables así, porque entonces estás diciendo que Dios es mentiroso, porque Dios sí te dio un talento. No digas que no tienes un talento, sí lo tienes. No puedes afirmar eso porque Dios te dio un talento, y a todos nos ha dado uno, hermanos. Entonces, como veíamos aquí, Esaú estaba más inclinado a la casa de cacería, y el otro estaba inclinado más a la casa, pues de la casa de la mamá. Entonces, hermanos, así vemos cómo ellos van creciendo, cómo va habiendo un sentimiento entre ellos, posiblemente de competencia, posiblemente de afinidad con el papá o con la mamá.
Y no dice la Biblia específicamente cuántos años tenían, pero lo que sí sabemos es que cuando pasa este evento de la venta, no de la venta, sino la Biblia dice, Esaú vende su primogenitura. No dice las edades, pero sí eran jóvenes, y eran jóvenes que ya eran conscientes, ya sabían qué es lo que estaban haciendo, sabían que esto tenía una consecuencia, sabían que una primogenitura valía, sabían que una primogenitura era de bendición, y a esa edad ellos definitivamente ya sabían lo que estaban haciendo. Lo que también podemos ver en este crecimiento o en esta relación de ellos es como les dije al principio, cómo Jacob viene de un engañador a un príncipe de Dios, porque aquí vemos que para él obtener algo engaña a su hermano. Lo engaña en cierta parte porque él sabía que por una comida no valía una primogenitura, pero aún así Esaú también comete el error de menospreciarla y venderla, como dice aquí, por un plato o un guisado de lentejas. Hermanos, esta es parte del crecimiento y parte de ellos, cómo fueron de jóvenes creciendo, teniendo esas competencias. Y pues como les decía, primero vemos cómo nacen, después cómo conviven, cómo crecen y cómo se vende esta primogenitura, lo cual era definitivamente algo muy importante en sus vidas, ya que veníamos hablando, no es cosa pequeña tener esas bendiciones. Abraham, Isaac, después su descendencia, que el Señor así lo permitió. El Señor, en palabras a Rebeca, en la primera escritura bíblica que leímos, veíamos que el mayor serviría al menor. El Señor ya lo tenía así destinado, pero más sin embargo, el error que comete Jacob fue engañar. Él no debió de haber engañado. Nosotros cuando nos tiene que quedar muy claro que para obtener una bendición no es a base de artimañas o de engaños. El Señor no puede ser engañado. Muy posiblemente los que vamos a estar en el error somos nosotros, pero así pasó con Jacob. Hermanos, después esto fue un trato entre hermanos, pero faltaba algo. Faltaba específicamente que el padre, en este caso Isaac, le diera esa primogenitura específicamente a uno de ellos. Entonces en el capítulo 27, el cual es bastante largo y no lo vamos a leer, el emboscado dice: Jacob obtiene la bendición de Isaac. Ahí es donde específicamente ya se buscan la estafeta del padre por la primogenitura. ¿Por qué era tan importante la primogenitura? No era nada más de recibir la cuestión material. Ellos sabían que venía una bendición celestial y ellos sabían que esta bendición traía un sinfín de cosas. Hermanos, el capítulo 27 a grandes rasgos nos relata cómo Isaac, ya entrado en una edad avanzada, casi perdiendo su vista, casi estando ciego, tiene una conversación con Esaú y le platica y le dice que tenía que ese día, me imagino yo que Isaac sentía que el final estaba cerca. Él era un hombre de Dios, entonces posiblemente el Señor en alguna visión le comunicó que el final estaba cerca. Entonces él se dispone a pasar su primogenitura. Él no sabía que había pasado este evento entre hermanos, entonces en el tema natural la primogenitura le correspondía al primero, que es a Esaú. En ese momento ellos tienen una charla, Esaú e Isaac, y le dice Isaac que fuera a cazar a algún animal para que se lo hiciera en un guisado o en una comida para que así lo bendijera. Entonces el capítulo 27 nos dice también que fuera de ese lugar, me imagino yo que era una tienda, estaba Rebeca escuchando esta conversación. Y Rebeca, puesto que como veíamos se inclinaba más hacia Jacob, toma la decisión de comentarle a Jacob que Esaú se había ocupado en ir por el animal a la casa y que ella le pedía que fuera por 2 cabritos para que los mataran y los hicieran de comer y se los hicieran a como le gustaba a Isaac, ya que Rebeca lo conocía por ser su esposa, y le dice que ella lo iba a ayudar. Para esto Jacob titubea y dice: posiblemente me van a, pues como vulgarmente se dice, me van a pescar en la mentira.
me va a sorprender mi papá y no me va a dar bendición, más al contrario. En su momento, su mamá, en este caso Rebeca, con un arrojo fuerte le dice que si alguna maldición habría, que la maldición cayera sobre ella, no sobre él. De ese tamaño era el arrojo que Rebeca tuvo en ese momento para convencer a Jacob que llevaran a cabo este plan, ya que pues definitivamente era un plan como un complot, porque era hacerse pasar por alguien, y lo hacen su guisado, se lo llevan a Isaac, le ponen unas pieles de animal en el cuello y en las muñecas, para cuando el papá lo tocara, pues no pensara que no fuera él, ya que Jacob era lampiño y Esaú, como veíamos, era muy velludo. Se lo lleva, el padre reconoce que la voz es de Jacob y le pregunta directamente que si él era su hijo Esaú, y Jacob miente y dice que sí, sí soy Esaú, y no era cierto. Le pide que se acerque, lo toca esa vellosidad que había del animal, y aparentemente se convence. Entonces todavía aún así Isaac le dice que se acerque a él para olerlo, y como alevosamente Jacob se había puesto parte de la vestimenta de Esaú, pues tenía su aroma y logra pasar desapercibido, no en la voz, pero sí en el tacto, sí en el olfato, y logra engañar a su padre, que fue Isaac. En ese momento Isaac lo que hace es que lo bendice, es que le dice que la primogenitura, que en este caso la bendición que era para el primogénito, que era el primero, pues iba a pasar para él, no sabiendo que realmente no era Esaú. Pasado de eso, pues Esaú llega, se da cuenta y sabe que fue engañado, porque percibe que algo pasaba, y le dice que el que había salido de ahí era su hermano. Y pues Esaú guarda un gran rencor en su corazón y manifiesta en su momento que nada más que partiera el padre, que Isaac falleciera, que él iba a buscar la muerte de su hermano Jacob. Para esto Rebeca se da cuenta y le pide que se vaya de ese lugar en donde ellos vivían. Y hermanos, pues en este complot entran ellos dos, ¿verdad? Y como veíamos, Jacob hizo las cosas mal porque miente para tomar esta primogenitura. Como les decía, nosotros pues no podemos mentir, no podemos engañar para tomar una bendición. El camino tiene que ser limpio, el camino tiene que ser esforzado, en el camino muy seguramente tiene que haber lucha, tiene que haber pelea, tiene que haber una batalla, porque sin una batalla no hay un galardón. Hermanos, nos podemos dar cuenta cómo anteriormente la primogenitura era solo para el primero. Gracias a la venida de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesús, esto ha cambiado, porque todos y cada uno de ustedes que están sentados en sus sillas, y ustedes que me ven en esta transmisión, todos somos primogénitos para el Señor. El Señor a todos nos quiere bendecir. El Señor a todos nos quiere dar su presencia, nos quiere dar sus bendiciones y nos quiere dar ese galardón. Entonces, ahorita, para el Padre, nosotros todos somos sus hijos y todos somos primogénitos. Ya no quedamos como en el pasado. Todos tenemos derecho y acceso a esta bendición y a estas promesas que el Señor nos da, hermanos. Hermanos, ahí es como vemos cómo empieza cómo tienen ese crecimiento y ese intercambio entre Jacob y Esaú. Después de esto, de su nacimiento, de su crecimiento y de este proceso de tomar la primogenitura de una manera no adecuada, vemos cómo existe en el camino de Jacob una transformación para luchar. En los capítulos 28, es muy extenso, 28, 29, 30 y 31, les voy a resumir un poco del extracto que yo saqué. En el capítulo 28 nos muestra la transformación de Jacob para la lucha. En el capítulo 28 se centra donde nos dice que Jacob, como veíamos, él se entera que Esaú lo quiere matar y huye de la tierra en la que él originalmente vivía. En el momento de su huida o de partir, su
su mamá Rebeca le dice que se vaya con Labán. Labán era tío de Jacob, que es hermano de Rebeca. Le dice que vaya para su tierra, que él allá va a estar seguro. Y en el transcurso de ese camino que él iba para allá con su tío Labán, él llega a un lugar donde llega a descansar y se pone en su cabeza algunas piedras. Y ahí, hermanos, es donde por primera vez se le aparece Jehová directamente a Jacob. Y Jacob en sueños logra ver una escalera que estaba desde la tierra hasta el cielo. Y por esa escalera veía cómo bajaban y subían ángeles. Y en la punta de la escalera vio Jacob a Jehová, y Jehová le dijo: yo soy Dios, yo soy el Dios de tu padre Abraham e Isaac. Te daré la tierra en la que estás, a ti y a tu descendencia, la cual será incontable y estará por todas partes. Yo estaré contigo y te guardaré en todo momento y en todo lugar, y te haré regresar a tu tierra. Ahí el Señor le dijo que reconocía el Señor que a lo mejor las cosas las había hecho mal, pero el Señor sabía que Él era el elegido para seguir con esta bendición que venía desde Abraham. El capítulo 29 nos dice cómo el pastor nos habló en una predicación, cómo Jacob convive con Labán, que en este caso es su tío, cómo ahí él pide casarse con Raquel, y pues de engañador pasa a ser engañado, ya que Labán pues le dice: sabes que sí está bien, trabájame 7 años y vas a casarte con Raquel. Y pues lo engaña. Ahí pues pasa a ser, como quien dice, se le voltea la cosa. Y él pensaba que a lo mejor él podía engañar, pero realmente fue al revés. Entonces Labán pues en cierta parte lo engaña, porque la hija que le otorga es la primera de su casa, que es Lía. Y le dice que trabaje otros 7 años para tener derecho a poder casarse con Raquel, y así lo hace. Entonces vemos cómo es tan fuerte que él engañó, y después él pasó a ser engañado y trabajar por 14 años para Labán. Entonces de engañador pasó a ser engañado. En el capítulo 30 y 31, hermanos, nos habla sobre cuando ellos ya pues se casan, cuando Jacob se casa con ambas, cuando tiene descendencia, la cual sabemos que de Jacob sale la descendencia de todas las tribus. Y pues él pasa un periodo de tiempo alejado de la casa de donde originalmente él era. Si partimos de la idea que él tuvo que solamente pasar 14 años para que ambas pudieran ser sus mujeres, tanto Lea y Raquel, luego después pasan otra cantidad de años para que él pueda procrear a gran parte de su familia, a sus hijos. Luego después vemos también como el capítulo nos muestra que el Señor, como anteriormente le había dicho, yo te voy a bendecir. Lo bendice con hijos, lo bendice con ganado, lo bendice en aquellos tiempos pues eran camellos, eso era lo que valía en aquellos tiempos, el ganado, las tierras. Lo bendice grandemente, y llega un momento en el que Jacob, la relación entre Jacob y Labán era llena de bastantes artimañas. Eran un par de engañadores, no se hablaban con la verdad. Relata aquí la palabra que llegaba un momento en el cual, para no confundir a su ganado, escogían, como todos sabemos, pues hay un pie de cría. El pie de cría pues puede ser el semental, el más fuerte, el que puede dar mejores crías. Entonces quedaban en hacer específicamente algo y lo rompían. Al final Jacob podía tomar el semental mejor y tener las mejores crías en su lugar. Luego después a veces Labán lo hacía, y con los hijos de Labán entraron en conflicto con Jacob. Hubo un momento en el cual su relación fue bastante ríspida, bastante friccionada. Y en ese momento Jacob toma la decisión de intempestivamente un día decirle a sus esposas y a sus hijos: nos vamos a ir porque llegó el momento de regresar a la tierra de donde vine, porque el Señor me dijo que me iba a regresar a esa tierra es la tierra del Canaán.
de donde originalmente el Señor le decía: tú te fuiste de ahí, pero te voy a regresar. En ese momento él se va con sus, en el capítulo 31 y 30, en el 31 nos dice eso, donde él regresa a su tierra con todas sus mujeres, sus niños, con todo el ganado. Y en este caso Labán se da cuenta, y en el capítulo nos muestra cómo, llegado el momento, Labán lo alcanza, hacen las paces, y al parecer todo está bien. A Labán le preocupaba mucho que Jacob ya no estuviera ahí, porque Labán sabía que Jacob había crecido mucho en pertenencias, en bendiciones, pero Labán también lo había hecho, pero Labán sabía que no era porque él estaba haciendo bien las cosas, sino porque la bendición originalmente iba para Jacob, pero era extendida también para Labán. ¿Por qué? Pues por ser a lo mejor su tío, por estar ahí con él, pero donde estaba Jacob había bendición, y esta también era traspasada a su tío. Y a su tío posiblemente eso le dolió, o posiblemente estaba inconforme, pero llega el momento en el que ellos hacen las paces. Hermanos, yéndonos al capítulo 32, vamos a ver cómo en la primera parte del capítulo 32 pues nos habla específicamente de que, como les decía, ya Jacob toma la decisión de regresar a la tierra de donde él venía. Pero, como recordaremos, su hermano Esaú no estaba tranquilo. ¿Por qué? Por la venta de la primogenitura, por el engaño que se había hecho y la bendición que estaba sobre Jacob y no sobre él. Como sabemos, él es una persona de caza, una persona de armas, de arrojo. Entonces él tenía miedo, y también tenía un ejército, el cual Jacob no tenía. Entonces yo me pongo a pensar, hermanos, cómo Jacob en su momento estaba, prácticamente se puede decir, aterrado de encontrarse con su hermano. ¿Por qué? Porque sabía que él había hecho mal, pero él confiaba en la bendición, en la promesa que le había hecho Dios cuando se le apareció en ese lugar donde él menciona que es Betel, que es donde ve esa escalera. Hermanos, en este momento él está prácticamente aterrado de encontrarse, a pesar de ser su hermano, se encuentra aterrado. No sé si alguna vez ustedes han tenido ese sentimiento, no sé si en algún sueño o en su vida propia. Yo les soy sincero, yo he sentido miedo. Tu mirada te cambia, no puedes desenvolverte como regularmente te desenvuelves, porque es algo que te puede llegar a paralizar. En los sueños también, yo me imagino, cuando alguien ha tenido alguna pesadilla, pues se levanta bastante intranquilo, porque pues muchas veces las pesadillas o sueños pueden ser muy vívidos y pueden ser muy gráficos. Entonces puede uno levantarse hasta sudando prácticamente, y ahí es donde yo más o menos puedo tratar de entender el miedo que sentía Jacob al volverse a encontrar con su hermano Esaú. Hermanos, esta es la primera parte del capítulo 32, pero si nos vamos a la parte del capítulo 32, donde empieza del 22 en adelante, y la palabra dice, el emboscado dice: Jacob lucha con el ángel en Peniel. Génesis 32, 22 dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con el varón, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Hermanos, haciendo una pausa aquí, podemos ver cómo él ya va a regresar a su casa, pero el Señor sabe que no estaba listo. El Señor sabe que dijo: Jacob, tú no estás listo para encontrarte con tu hermano. Entonces voy a permitir que llegues allá, pero te voy a preparar antes. Entonces podemos ver cómo literalmente nos dice la escritura, cómo Jacob hace que crucen todos sus ganados, sus 11 hijos, sus mujeres, y se queda del otro lado del vado solo. Por lo que dice la palabra, se queda esto es de noche,
y lucha con él un varón. Él no sabía quién era el varón, él simplemente se pone a luchar, pero la palabra vemos como era un ángel de Dios. Hermanos, aquí nos podemos dar cuenta cómo el Señor le dice: sí, tú te vas a encontrar con Esaú, pero primero tienes que librar esta lucha que es contra mí. Y como la palabra aquí lo dice, fue toda la noche, hermanos. No dice específicamente, ya las luchas ahora, en este momento el pastor lo decía, hay unas luchas que nosotros no vemos con nuestros ojos. Son luchas espirituales que están en los aires, que nuestros ojos carnales no las pueden ver, pero sí los espirituales. Este tipo de lucha que tuvo Jacob fue una lucha, dice aquí, con un ángel. Fue una lucha posiblemente espiritual y en carne, porque así era antes, era en ese momento. Entonces, si nosotros nos ponemos en los zapatos de Jacob, imagínense ustedes teniendo una lucha toda la noche, una lucha espiritual, que es la que actualmente nos compartía nuestro pastor, que es la que se libra actualmente. No sé cuántos de nosotros le hayamos pedido, qué tipo de cosas le pidamos al Señor, pero sí tenemos que ser muy conscientes que lo que le pidamos al Señor, el Señor lo toma en serio. El Señor no dice: oh, es que hoy me dijiste. No, el Señor es alguien que toma las cosas en serio. Al Señor no le podemos decir hoy sí quiero hacer esto, pero no, sabes que mañana no, porque pues mañana no tengo tiempo. No, con el Señor no se bromea. Con el Señor es muy serio en tomar las cosas y las palabras de nosotros. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de lo que nosotros le pedimos. Si nosotros estamos dispuestos a tener esa lucha espiritual, pues tomemos en cuenta que el Señor la recibe en serio, no a broma. Hermanos, aquí podemos ver cómo Jacob realmente tiene una lucha toda la noche. Y también nos dice la palabra que el varón que peleaba con él, o el ángel, tuvo que descoyuntarle. Y aquí dice que descoyuntó su muslo, pero en este caso, pues nosotros cuando yo verifiqué la traducción en lenguaje actual, y dice que le dislocó la cadera. El ángel de Dios tuvo que dislocarle la cadera porque Jacob no lo dejaba irse. Jacob estaba aferrado a esa bendición. Dijo: no te vas a ir si no me bendices. O sea, yo no te voy a dejar ahí. Y el ángel sabía que Jacob no lo iba a dejar ir, porque sabía que era lo que le precedía a su encuentro con Esaú. Entonces dijo: si tú no me fortaleces, si no me das esta bendición, ¿quién me la va a dar? Yo me aferro a ti y no te suelto, como cuando nació no se soltó de su hermano y venía agarrado del talón. Así se agarró del ángel. No te suelto hasta que me des esa bendición, hasta que me fortalezcas para enfrentar esa lucha que voy a tener, esa lucha que no sé cómo darla, que yo estoy aterrado, que no sé cómo lo voy a hacer, que estoy horrorizado. Te voy a agarrar, y hasta que tú me ayudes y me digas cómo luchar, te voy a soltar. El ángel vio esa decisión en Jacob y le tuvo que dislocar la cadera, porque el ángel pues se tenía que ir. El ángel dice que rayaba el alba, no sé específicamente, pero lo que entiendo yo es que como el ángel dijo: ya raya el alba, yo ya me tengo que ir, pero tú no me dejas, porque estaba aferrado en agarrar esa bendición. Hermanos, también en su momento el ángel le pregunta cuál era su nombre, y él le dice: mi nombre es Jacob. Y ese lugar lo llamaron Peniel. Ahí, hermanos, también nos dice que se llamó así porque Jacob vio a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Así dice la palabra, que su alma fue librada, que su alma fue fortalecida, que le dijo cómo ir a enfrentar esa batalla, que no era 1 a 1, que simplemente era una batalla que el Señor le había dado, ya le estaba dando la victoria. Hermanos, todos tenemos distintas batallas. En la historia podemos ver cómo el padre Abraham tuvo una lucha, tuvo una prueba. La prueba que sabemos que se le impuso, o que en este caso le dio el Señor a Abraham, fue que sacrificara a su hijo, que en este caso era Isaac. Obedientemente Abraham lo hizo, y el Señor le puso esa prueba y Abraham la pasó.
Después Isaac también se le da otra prueba. El Señor le entra un momento de gran hambruna en Canaán, que era donde ellos vivían. Y le dice el Señor que no fuera a Egipto. Le dice, a pesar de la hambruna, no vayas a Egipto. Yo voy a hacer que tú sobrevivas, que tú no tengas esa necesidad de ir a Egipto. Isaac, a pesar de que no se habla tanto de Isaac como de Abraham y de Jacob, Isaac también tiene su prueba y la obedece y confía y no se va de la tierra atendiendo las indicaciones del Señor. No viaja a Egipto. Y como podemos ver ahorita, pues Jacob también tiene su lucha. Jacob tiene una lucha directa con un ángel por esa bendición por la que él peleaba. Y lo que él, como vemos, como les platicaba, lo que él quería era esa bendición para poder tener ese encuentro con su hermano. Después, pues la Biblia nos habla cómo se da ese encuentro y cómo específicamente hacen las paces, cómo Jacob manda por enfrente algunas ofrendas y se va ablandando el corazón de Saúl, no tanto por las ofrendas, sino porque el Señor ya lo tenía así destinado. Hermanos, donde nosotros podemos sacar una gran enseñanza es porque es como Jacob en su caminar desde pequeño y luego después cuando empieza a tener ese conocimiento ya de joven o de discernir cómo a pesar de que su caminar no fue como el Señor lo hubiera querido, cómo el Señor lo va encaminando a que él se establezca esa lucha, a que él naciendo una lucha interior, después un engaño que hay para convencer a su hermano, y después le dice, ¿sabes qué? Pues te vas a ir de tu tierra, vas a ir a luchar, vas a ir a batallar, vas a ir a pelear, de engañador vas a ser engañado por Labán. Y después pues se le presenta esta lucha con el ángel para poder hacer frente a lo que venía con su hermano. Aquí podemos ver cómo titulaba yo la palabra que vengo a compartir el día de hoy, que el Señor me ha dado. Vemos cómo ese proceso es de cómo el proceso viene de Jacob de engañador a príncipe de Dios. Y ahí en uno de los versículos del capítulo 32 vemos cómo el ángel cambia su nombre y le da su nuevo nombre. Esto lo podemos encontrar ahí mismo en Génesis 32. Desde el 29 dice: entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y le dijo, y lo bendijo allí. Y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Y vi la cara y fue librada de Peniel. Perdón. En uno de estos versículos del 32, hermanos, déjenme lo encuentro, hay una disculpa. Vemos cómo... 28. Perdón, gracias, pastor. En el versículo 28 vemos cómo dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino ahora Israel. Israel, hermanos, consultando algunas bases bíblicas en hebreo, dice que es aquel que luchó con Dios. Entonces ahí es donde vemos cómo el Señor le cambia su nombre, lo transforma de engañador a ser aquel que lucha con Dios, a ser aquel que es príncipe de Dios. Hermanos, aquí podemos ver cómo el Señor, a pesar de que posiblemente nosotros en nuestro pasado hayamos hecho cosas que pues obviamente de las cuales no nos enorgullecemos, en las cuales nosotros posiblemente también hayamos engañado, posiblemente hayamos hecho las cosas como no se deberían, como el Señor también nos puede cambiar el nombre, como el Señor también nos puede bendecir, como el Señor también nos dice,
ahí está. Si tú desde la profundidad de tu corazón puedes pedirme, estás dispuesto a humillarte, estás dispuesto a reconocer tus pecados, estás dispuesto a saber de que necesitas esa dependencia en mí, yo te voy a bendecir, pero obviamente el Señor siempre escudriña nuestro corazón. Hermanos, nosotros, así como lo hizo Jacob en su momento, nosotros pidámosle al Señor en nuestra intimidad esa bendición que también Él nos puede dar como hijos, como sus hijos, como primogénitos. No esperando por no ser el primero de mi familia, pero sí un primogénito para Él. Nosotros tenemos que ser conscientes, hermanos, que si nosotros reconocemos nuestra debilidad, nuestra humanidad ante el Señor, Él definitivamente nos puede fortalecer de manera poderosa. Necesitamos, hermanos, aferrarnos a esa bendición, así como lo hizo Jacob, que se aferró a ese ángel. Hermanos, yo cierro con esto diciéndoles que ¿cómo quieren que les llamen a ustedes? ¿Jacob o el engañador? ¿O Israel, aquel que pelea con Dios? Pues definitivamente quisiéramos todos llamarnos Israel, esa transformación que hay de alguien que posiblemente no le pertenecía la primogenitura, que no tenía necesidad de hacer eso, pero que lo hizo, y aún así el Señor se mantuvo fiel, como siempre lo ha hecho. Como decía la hermana Hilda en uno de sus estudios, el Señor se ha mantenido y se mantendrá inmutable, no muta, no cambia, siempre es igual, y nos dice, si te dije que te voy a bendecir, te lo voy a hacer. Pero en el caso de Jacob tuvo que pasar este proceso de lucha, tuvo que luchar cara a cara con un ángel para poderse hacer de esta bendición, para poderse fortalecer. Entonces, hermanos, yo con esta breve palabra el día de hoy les digo y los invito a que todos seamos Israel, aquel siervo que pelea con Dios. Dios los bendiga. Amén.